Ahora pensémoslo un poco también de películas. En las películas, como lo mencionamos hace un rato, yo mencionaba la de Robert De Niro, pero no es la única. Y de hecho me dio la sensación cuando uno revisita las películas, es que no tomaban tan en serio la historia original, porque se lo inventan hasta una novia. Bueno, ¿cómo ves esa representación de cinéfila del mito de Frankenstein, ¿no? De la historia del monstruo de Frankenstein? Bueno, yo creo que quizás ahí empieza el tema de la confusión entre quién es Frankenstein. El tema de la novia de Frankenstein es tomado libremente de algo que sucede en la historia, en el libro de Mary Shelley, porque él le pide a Frankenstein que le construya una esposa y le promete además que si lo hace ellos se va a venir a vivir a Sudamérica y lo va a dejar en paz. Entonces yo creo que se aprovecharon ciertos momentos para hacer una historia que fuese más agradable al público, porque quizás es difícil afrontar lo que significa ser el monstruo en Frankenstein para las personas de común, porque al final Frankenstein es el verdadero monstruo, es Víctor, no es el ser que él crea, y quizás eso no era una cosa que se pudiese vender fácilmente en esos momentos. Ahora sí, ahora la gente está como más dispuesta a lidiar con sus cosas, la sociedad está más abierta, pero creo que para 1920, que creo que salió la primera prueba cinematográfica de Frankenstein, la gente no estaba dispuesta a aceptar que ellos eran los monstruos. Y eso es, pues, de las cosas que me ha llamado la atención cuando uno se sumerge un poco en el personaje. Es, por ejemplo, actualmente ya hay una serie de televisión con uno de los actores de Game of Thrones haciendo de Frankenstein Chronicles. La asignaron hace poco y va a ser una miniserie. Vamos a ver si supera la prueba y sigue con temporadas. Pero digamos como tal, que del personaje de Víctor Frankenstein, de hecho hay una película reciente también, casualmente con el actor de Harry Potter, que no sé si la viste. No, esta no he tenido la oportunidad de verla. Releyendo y revisitando para el programa, sí vi la reseña. No fue la película más exitosa que se ha podido hacer, pero es curioso. Y no solo en eso, hay una serie de Netflix, Hellom's Grove, que creo que toca el tema de Frankenstein desde el principio, mostrando un monstruo más agresivo, más sádico, se puede decir. Y es curioso que estuvimos volviendo a los mitos antiguos ya para ahora, mitos que tienen 200 años, en un momento donde hay otras cosas más reales a las que deberíamos estarle teniendo miedo. Sí, como el Estado Islámico, por ejemplo. Sí, que es una especie de Frankenstein que se ha creado entre la guerra y la religión, que ahora nos está viendo de vuelta a nosotros. Bueno, pero el punto en este momento era también el detenernos un poco en el personaje, quién es Víctor Frankenstein y cómo mueve la historia a partir de las decisiones que toma y evidentemente su final. Al respecto, pues cómo entender un poco las motivaciones del personaje y de la autora para su proceder. A ver, la estructura de la novela Frankenstein es bien curiosa porque tiene una forma epistolar, está escrita en cartas, está narrada en forma de cartas, y empieza quizás in media res cuando consiguen a Víctor Frankenstein en el Polo Norte persiguiendo al monstruo Frankenstein. Él ahí, ya casi en sus últimos momentos, cuenta la historia de lo que ha sucedido, de por qué llegó a construir o a buscar eso, y se ve a un hombre atormentado por los errores que ha cometido y buscando una redención personal, porque la verdad es que más allá de las atrocidades que había cometido el monstruo, ya el monstruo se había decidido a autoexiliar, pero Frankenstein sabía que no iba a tener paz hasta que él no enderezara su entuerto. Y es curioso porque ahí, al final de la obra, es donde ambos personajes están más cerca de la humanidad.
es donde la soberbia de Víctor ya no existe porque sabe el error que ha cometido, y es el momento donde Frankenstein, a pesar de sus errores, de las actitudes que ha tenido, se da cuenta que una vez que muere Víctor, él va a estar totalmente solo para la eternidad. Su único vínculo con la humanidad era Víctor, y ahora va a ser un huérfano para siempre. Sí, es una parte más estremecedora de la novela, pienso yo, de ese momento en el que se da cuenta de esa situación en la que va a estar. Pero se me había escapado algo en nuestro momento light, y es todo el tema del contexto humorístico. Hay varias referencias que llegan inmediatamente, es todas las parodias y la forma como el mito se deforma, entre comillas, para causar gracia. Lo digo por la historia del joven Frankenstein. Y cuando uno escucha, por ejemplo, la música que estamos escuchando esta noche, incluso hay una ópera rock mexicana, Doctor Frankenstein, y uno dice, y es una ópera que salió un par de años, o sea, 70s con el joven Frankenstein, y que ya tiene su versión, creo que en Broadway, o tuvo su versión en Broadway, y encontramos una versión mexicana de la historia, o inspirada en la historia de Frankenstein. ¿Cómo reciben, digamos, las personas que les encanta el contexto gótico, estas versiones no tan santas de la historia original? Bueno, la verdad es que no hay que tratar de ser demasiado puristas. Quizás esto, aunque a uno le disguste, aunque no sea lo que uno hubiese querido que se hiciese, ayuda a mantener el mito vivo, ayuda a que se siga hablando de esto, ayuda a que se siga haciendo programas como este, donde la gente quizás sabe un poco, va a saber un poco más. Esto es un fenómeno que pasa y que hay que agradecer, es decir, criticar libros como Harry Potter por ser libros suaves, no sé, quizás con no tan pulidos, viene a ser un contrasentido, porque al final esos libros es lo que está haciendo que la gente joven lea otra vez, y quizás estas nuevas versiones hace que la gente se interese otra vez en las versiones viejas. Son una puerta de entrada al mundo de la literatura, y al mundo de la literatura fantástica y de terror en este caso, que hay que agradecer, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, pues. Ese es un clic que no tenía en la cabeza en este momento, y era esa relación, la invitación a la lectura. Y siempre se ha cuestionado, bueno, ¿por qué de la noche a la mañana novelas como las que menciona, el caso de Harry Potter es la más obvia, y las sagas que hay infinitas de tipo Sin Sajo y todo esto, pero las historias como que de pronto de alguna forma tienen alguna relación, no están en el escenario de los jóvenes, a no ser que estén en un contexto donde se presenten en cómic, en una serie de televisión, en un juego de video. Y esto no sé si de pronto sirva incentivar, tomar la historia y como ponerla en otros universos para estimular que la gente llegue de alguna forma a la historia original. ¿Qué opina como esa estrategia de que también es mercadotecnia también, no? Sí, a ver, yo creo que más allá de que yo lo crea, es innegable que los medios de comunicación han cambiado. Y no me refiero a los medios de comunicación como televisoras, radio, sino el medio a través del que se transmiten los mensajes ha cambiado. Y cada vez es más personalizado, cada vez la gente tiene la posibilidad de tomar más lo que quiere y desechar lo otro, con cosas como Netflix, por ejemplo, que te permite ver lo que tú quieras ver en el momento que lo quieras ver. Los cómics también, tú vas a una tienda de cómics y tomas el cómic que quieras leer, no tienes que leértelo todo, o sea, todos los cómics que hay. Y creo que son medios que se tienen que aprovechar y reconocerlos y darle valor. Ya ese tema tradicional de que tienes que tener el libro, no es necesario. Yo leo un Kindle, me parece mucho más práctico, me parece mucho más cómodo, incentiva más a que lea porque puedo leer en casi cualquier parte porque tengo un montón de libros ahí. Y eso no es más que el avance de la tecnología que debemos aprovechar, no desecharlo porque somos demasiado puristas y no nos gustan las cosas como se hacen ahora. Funciona, pues, yo creo que sí, el incremento de lectores jóvenes con libros como Harry Potter mundialmente fue increíble. Cosa comparable desde el desarrollo de la imprenta. O sea, no había habido un boom literario tan grande en un momento, no de escritura, sino de lectura,
tan importante en la historia como cuando empiezan a salir estas sagas. Que todas son buenas, no. O sea, no todas son buenas. Que yo las he leído todas, no, tampoco las he leído todas. Pero que alguien las lea y ya valdrá la pena. Lo importante es que la gente lea y de ahí es una puerta de entrada al resto. Me lleva a pensar un poco como, bueno, en el caso que le encanta hacer tipo de literatura, pues no sé si haya como, siempre se da un estancamiento, que falta actualizar un poco las cánones o las inspiraciones para crear literatura de terror que logre ese impacto, porque como que todo se vuelve más, o sea, la creación literaria en ese sentido pues se ha vuelto más hacia el terror psicológico, hacia el thriller, pero digamos este tipo de historias parece que ya no han llegado o no han cautivado de ese modo. Ahora todos hablan de fantasmas, de estas casas embrujadas y el demonio, que es como el otro villano, pues el jefe de todos, pues. En ese sentido, ¿cómo valorar ahorita el escenario de literatura de terror y fantástica? A ver, sí, el monstruo ha cambiado, aunque hay paradigmas estándares en la literatura, es decir, existe el monstruo creado como Frankenstein, está el que viene a través de la magia o la cosa sobrenatural como el tema del zombie o el tema de las momias, está la casa embrujada como tal, que es un formato en el terror, está el vampiro, y está ese monstruo con el que no se puede combatir, que generalmente es el monstruo interno, que bien sea la historia de Freddy Krueger, por ejemplo, que está en las pesadillas, o la posesión diabólica, que son cosas más difíciles de manejar porque el monstruo es interno, no externo. Creo que al pasar al thriller, a pasar al tema de los asesinos en serie, del hombre siendo el monstruo, lo que estamos quizás sincerándonos un poco. Sin embargo, es curioso porque sí ha habido o hubo un punto importante en la narrativa de terror, que es el caso de Slenderman. Slenderman fue creado a través o únicamente en internet. Es quizás el primer relato de terror de la posmodernidad, que pronto vendrá una película y se va a explotar, espero yo, en los próximos años, pero sí hay unos nuevos miedos. El hombre se está enfrentando a nuevos miedos y esos miedos tarde o temprano van a agarrar la forma de algún personaje. Bueno, pues ya como por ahí cerrando un poco esto, pues quería tocar un poco el tema del trabajo que hizo investigación y a qué conclusiones llegó frente al contexto de que ofrecía la literatura inglesa para gestar todo este movimiento de literatura de terror y qué aportaciones o qué novedades descubre dentro de su investigación frente a esto. A ver, hay una cosa importante cuando se analiza el contexto donde se escribieron estas obras, que, a ver, es esta Inglaterra victoriana, de los supermodales, de las cosas correctas, y estos monstruos vienen a hacer una rebelión a eso. El monstruo de Frankenstein es una persona sin identidad, que trata desesperadamente de buscar identidad. Víctor Frankenstein es una persona que se revela al status quo de la ciencia, quizás en ese momento, o de la sociedad en general, al crear este monstruo. El problema del monstruo es el no ser algo en específico. Y la tragedia es ser algo que no puede cambiar, estar condenado a hacer eso. Creo que toda esta literatura que se creó en ese momento, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Drácula, Bram Stoker, lo que nos está revelando es la necesidad de las personas de tener una identidad que no necesariamente esté atada a la cultura de ese momento, a los cánones culturales de ese momento. El monstruo es una rebelión al orden natural de las cosas. Y quizás por eso nos da miedo, porque siempre es una transgresión. Y cuando sale esta literatura, cuando hay el boom de esta literatura, creo yo que simplemente lo que existía era una necesidad de transgredir.
y por eso no es curioso que todo esto empiece casi al mismo tiempo en Inglaterra. Bueno, ya como para terminar y después de esta interesante conversación, sí quería precisar un poco frente a cuál será el futuro de Frankenstein, en qué lo veremos más adelante. Después de todo lo que ya se ha aparecido hasta el día de hoy, ¿cuál puede ser el futuro de esta historia y el personaje como tal? Pues tanto su creador como el monstruo. ¿En dónde lo podemos ver? No sé, en el espacio, en una obra de teatro, presidente de una nación, no sé. ¿Cuál sería como la situación más absurda en la que podría estar el mito, pero obviamente pensando a futuro de que cómo puede seguir viviendo esta historia entre nosotros? Yo creo que el mito de Frankenstein ya se renovó en una forma que quizás no hemos visto en la tecnología, que es el tema de Terminator. Terminator es un Frankenstein, es un ser creado que no tiene alma, que no es humano, pero trata de todas las formas de defender y luchar por ese humano que lo creó, a pesar de que el mismo humano es el que está causando su destrucción. Creo que quizás volveremos a ver algo así, iremos por una especie de Yo Robot, pero de Frankenstein Robot, donde los paradigmas de lo bueno y lo malo estén más relacionados con nuestra moralidad actual que la de hace 200 años. Bueno, y mi último pedacito, algo que nos quiera recomendar para leer dentro del contexto, puede ser algo clásico o algo actual que los lectores y los oyentes del programa, pues en este mes del libro que ya comenzó, pues se puedan acercar y conocer más. Bueno, dos cosas. El ya mencionado tema de Slenderman, busque no hay un libro al respecto, por eso y eso es lo que me parece más interesante, que es una narrativa posmoderna totalmente. Búsquenlo en internet, súper interesante. Y luego yo recomendaría un autor que se llama Joe Hill, que aunque quizás no le gustaría que yo dijera esto, es el hijo de Stephen King, aunque él no usa el apellido King porque quiere ser reconocido por sus propios logros. Tiene buenas historias, hay una que se llama Fantasmas, que son 20 cuentos de terror, hay otra que se llama El traje del hombre muerto, y hace poco sacó una nueva y ha tenido bastante éxito en Estados Unidos, ha estado entre el top 10 de los bestsellers en el del New York Times, y es de verdad una gran muestra de un terror actual. Bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. En medio de todo esta agite, comenzó Bogotá con su lluvia. Este mes va a ser complicadísimo ir a cualquier evento, pero pues ya escucharon, entonces José Medina nos acompañó esta noche hablando un poco de Frankenstein y todas sus vertientes desde su origen hasta sus aportaciones en la actualidad. Le doy las gracias por habernos acompañado esta noche, pues bienvenido para próximas oportunidades. Muchas gracias, Bancho, cuando quieras. Estos temas me resultan apasionantes y creo que esto contribuye a que más gente se una a nuestra causa. Claro que sí, ya estaremos, recuerden, vamos a estar en la Feria del Libro del 19 de abril al 2 de mayo, haciendo nuestras pilatunas para nuestras acciones digitales de este mes, buscando y tratando de encontrar monstruos literarios, de ustedes mismos como creadores, y también hablando con personalidades que nos quieran manifestar cuál es su monstruo, cuál es esa clase de monstruo que quisieran ser, qué poderes pueden tener. Ya más adelante les contaré cómo lo vamos a hacer. Por lo pronto, sigan escuchando Radio Distractor aquí en Stereo Join Radio.